cultura no es otra cosa que el modo de vincularse los seres humanos entre sí. Joel no desapareció, porque cuando los seres humanos, hombres y mujeres, hacen una obra trascendente, no mueren. Viven en sus obras. Amo castigar con cepo, amo castigar con boca abajo, amo castigar con sa, amo castigar con mía, amo castigar con muerte. ¡Ay, ya mi negro! ¡Me van a matar, mi negro! ¡Negro, te van a matar, negro! Un gallo va a aplicar justicia, que es distinto. ¡Para que te van a matar, mi negro! Es que los amos no quieren que negro tenga vía propia. ¡Te van a matar, negro! ¡Ahí viene la mayora! ¿Cómo anda ese ánimo, Sefi? Pues ya usted ve, don Francisco, con la pata amarrada. Cuando salga el sol y te ponga la corbata, entonces, negro, sí que vas a mover las patas. Joel era asesor del Conjunto Dramático de Oriente, lo que era ya el Cabildo Teatral Santiago, porque era un tipo muy avesado en las artes teatrales. Era un tipo de un conocimiento muy amplio. Santiago, ¿qué año es este? El de 1868. Año del Señor. ¡Amén! ¡Albacete! Ahí te dejo, infeliz pedazo de madera. Santiago se va. ¡Ñopompa! 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 Joel fue por encima de todo un revolucionario. Un hombre que vivió con un machete en la mano, intentando desmochar, quitar la maleza en la que se escondía, o tras de la que se escondía la mentira, la mediocridad. Y su otra pasión fue el Festival del Caribe. Más que una fiesta, es un abrazo de los pueblos del Caribe. Más que una fiesta, el festival es un evento cultural con una profundísima concepción ideológica, ideopolítica. Incorporó un espacio expositivo, que le llamamos Salón del Caribe. Y luego, en lo que más directamente tiene que ver conmigo, es que me compromete a que yo todos los años, en cada festival, inaugure una exposición en lo que luego denominamos como el Templo del Fuego. Su primer aporte a los estudios cubanos caribeños está en la creación de la casa y del Festival del Caribe. No hay que buscarlo fuera de ahí. Porque su vida y su obra se resumen en esos dos importantes pilares, la casa y el festival. El Festival del Caribe es el evento interdisciplinario más importante de todo el continente, no solamente de Cuba. El Festival del Caribe, al darle espacio a los grupos integrados por haitianos y sus descendientes, por jamaiquinos y sus descendientes, ha venido a cerrar el ciclo formativo de la cultura nacional cubana, que sin duda se inició un 10 de octubre del año 1868, cuando Céspedes le dio la libertad a sus esclavos y comenzó la Guerra Larga. La divisa del festival, pudiéramos sintetizarla en algo perfectamente conocido. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echarla. Así hablo del apóstol y así pretendemos nosotros reafirmarlo cotidianamente. Joel no desapareció. Era un hombre visionario, tenía luz larga, era líder porque logró nuclear, logró hacer la Casa del Caribe, logró hacer primero el festival y nuclear ese grupo de gente que lo siguió, porque recuerden que primero fue el Festival del Caribe, Festival de las Artes Escénicas de Origen Caribeño,
después de venido en Festival del Caribe, Fiesta del Fuego, y después fue La Casa, que era la casa de los investigadores. Ayudó a que muchas personas con inquietudes se pudieran montar en ese tren y desarrollar sus actitudes, su inteligencia y convertirse en investigadores adjuntos, y así fue. La Casa del Caribe tiene el encargo de propiciar la fusión, la integración de Cuba con el resto del Caribe, con el que compartimos una historia común muy rica y que durante algún tiempo en Cuba no se le prestó la debida atención porque estábamos más orientados hacia Latinoamérica. Sin embargo, yo creo que eso sí fue un gran aporte de Joel, de la Casa del Caribe y de otras instituciones en Cuba. Por supuesto, no digo que la Casa del Caribe haya sido la que lo haya hecho todo, pero la Casa del Caribe realmente es un puntal en ese sentido, al igual que su revista. Joel le daba un peso extraordinario al vínculo de la institución con la comunidad. Igual, el vínculo de los creadores con las comunidades. Esa tesis, ese punto de partida en el accionar de Joel se resumió al final, o lo resumió él brillantemente al final, otorgándole la mayor expresión de esa relación a los propios grupos portadores. Joel llegó a afirmar, por ejemplo, que mientras existiera una relación orgánica entre los grupos portadores y las comunidades donde ellos residían, la cultura cubana estaba salvada. Creo que Joel James es, digamos, la figura más importante en el ámbito de los aportes dentro de ese ajiaco que tiene más que ver con el gran ajiaco que es el Caribe, que es Haití, que es el mundo en el que se ha gestado y se siguen gestando expresiones que sí tienen que ver con el resto de los elementos del país, pero que con características bastante diferentes. Él era indiscutiblemente, durante los años que fue director de la Casa del Caribe, un líder en lo que se refiere al pensamiento y a las ideas que tuvo y que florecieron en la Casa del Caribe respecto a esas manifestaciones del arte y la cultura de nuestro pueblo. Sacha dijo en esencia que desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista de la mirada por dentro profunda del hombre cubano, después de Fernando Ortiz, quien mejor lo había descrito era Joel. Y yo sentí un orgullo tan grande. Y yo siento que el legado de Joel está como que aletargándose. Me gustaría mucho que hubiera un despertar de ese interés, un despertar de ese sueño de rescatar la identidad del Gran Oriente cubano, que era otra cosa de la que él, sufría, en el sentido de que la división en provincias, que es una división administrativa, no podía extrapolarse a una división de la cultura, a una división del sentido de pertenencia a esa cosa que es el Oriente. Quizás por esta forma de ser de Joel trajo a un espacio amplio, mundial, a aquellos hombres que sus abuelos fueron esclavos. Y ahí vemos Barrancas, La Caridad, Thompson, Pilón del Cauto. ¿Y para qué? Y Titina, porque vivía en Las Tunas, no podemos olvidarla. Y toda esta composición de gente humilde, pobre, que Joel decía, el pobre no traiciona, se vieron en la posibilidad de su arte, sus costumbres, sus tradiciones, llevarla al mundo.
en el Festival del Caribe. Gracias por estar en nuestro Santiago de Cuba. Avanzando por esta calle alquilera, arteria fundamental de Santiago de Cuba. Yo aspiro que la Casa del Caribe sea para todos mis compatriotas, santiagueros o no, lo que es para mí. Es decir, el hogar de todos los que luchan por un mundo mejor en esta parte del mundo. Joel tiene escrito unos 20 libros de diferentes categorías, filosóficos, históricos, pero hay 2 obras de Joel a las que yo me quiero referir de manera puntual y son Vergüenza contra Dinero y en la dimensión única, Martí en su dimensión única. ¿Qué falta le hace al hombre que dirige hoy en Cuba? ¿Qué falta le hace a un dirigente cubano? ¿Qué falta le hace a un hombre cubano conocer a profundidad estas obras de Joel Yen? ¿Cuánto ayudarían a comprender la Cuba de ayer, de hoy y la Cuba por venir? Aún y cuando su obra no es todo lo conocida que querramos, Joel es como un descubridor de las esencias del Caribe en los tiempos modernos. Y Joel puede clasificar muy bien dentro de la playa de intelectuales que durante todo el siglo XX hicieron aportaciones esenciales que son como puntos de partida para comprender y estudiar la cultura cubana y caribeña. Se metió muy adentro y no se detuvo en la fase de escribir, conocer, descodificar el mundo de la herencia de esa zona del mundo en lo que es el cubano de hoy. Joel se acerca directamente a los hechos de la cultura en el Caribe y puede a partir de ahí hacer aportes muy relevantes. Entre ellos está el de definir al Caribe como una racionalidad nueva. El Caribe es esencialmente una racionalidad nueva, un modo de pensar y de ver la vida esencialmente nuevo frente a las expresiones culturales que le anteceden en la historia de la humanidad. O sea, el Caribe inaugura para el mundo una nueva visión de la vida, una nueva relación del hombre con la naturaleza, una nueva relación de los hombres entre sí, y Joel lo concreta. Para mí Joel es un intelectual integral, un intelectual que no ha sido del todo reconocido por la academia cubana y sin embargo es reconocido a nivel del Caribe y del mundo, pero en Cuba todavía falta su obra ser revisitada. Su obra debe ser más analizada, tomada en cuenta para utilizarse en la academia. ¿Qué es Joel Yen para mí? Un humanista trascendente. Es decir, un humanista que es capaz de analizar el terreno de la cultura cubana, caribeña y de la cultura mundial. Pero, ¿cómo lo valora? Para mí lo que yo veo, por eso es que digo que tiene una trascendencia enorme. Aún para nosotros una actualidad también grande, porque él es capaz de integrar 3 entidades. Una, la historia, la
sociocultura, es decir, los estudios socioculturales y la política. Yo siento que inexplicablemente su obra se estudia poco y se tiene poco tenida en cuenta, pese al evento que se hace a su memoria en la Casa del Caribe. Incluso me da dolor cuando en Cuba, en las emisoras de radio nacionales y en la televisión y en la prensa, nunca he visto decir, un día como hoy nació o murió Joel Aníbal Yen Figueroa. Pienso que es una omisión que habrá que reparar algún día. Pero no saben los decisores, los que tienen que ver con eso, cuánto daño le hacen, y yo me responsabilizo absolutamente con lo que estoy diciendo, con no reverenciar la figura de este hombre. Su trabajo, su labor, su esfuerzo, fueron dejando una huella, y yo le digo, a esos años 80 y 90, hasta su muerte, la era Joel James. Porque en Santiago de Cuba, sin duda alguna, Joel sentó una pauta. Joel asesoró, aparte de dirigir la Casa del Caribe, tenía una opinión que era muy tenida en cuenta, y creo que en el tiempo de vida que tuvo, no solo escribió mucho, y eso es importante, aunque sus últimos libros, que fueron los más, digamos, los más largos, los más enjundiosos, salieron ya cuando él murió. Todas esas investigaciones que él hizo, que son sumamente valiosas, que son sumamente importantes, están ahora, existen en libros y están, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional. Pero eso tiene que tener vida, eso no basta. Si no hay gente que los lea, que las continúe, que las aplique, entonces realmente no se hace nada. Se revela la maduración de Joel en cada una de sus obras, porque eso tampoco se ha dicho, cómo hay una dialéctica de madurez, de maduración política de Joel. Estaba muy preocupado por algunas señales que él sentía que estaba dando nuestra sociedad enfocada hacia el egoísmo, el dinero, la corrupción, y eso le daba mucho temor. Y él, como historiador, como investigador, además tenía elementos de otros momentos de la historia, no solo de Cuba, en que el dinero podía ser un factor que destruyera el proyecto de la Revolución Cubana. Porque esta obra, Vergüenza contra Dinero, ya él la publica ya en los 2000, ya, en el siglo XXI. Es decir, tiene para nosotros una tremenda importancia, porque además él revela ahí las contradicciones que se dan. Y se apoyó entonces en experiencias vividas en nuestra propia historia para alertar de manera urgente. Y me parece que es un documento esencial, sigue siendo. Ojalá podamos hacer una reedición, porque lo merece y nos es muy, muy necesario. Pero además también las contradicciones desde el punto de vista de la cultura, como Occidente no quería hacer valer la cultura que se desarrollaba aquí en el Oriente. Este problema también se da, y todavía hoy lo vemos en la política editorial, en la política de los eventos, en todo, en el reconocimiento también de la intelectualidad de esta región. Y él lo hacía valer, que había como una subestimación de eso, y que eso también era un contra sí. Por eso otra vez reitero, Joel está presente, estará presente por su obra, por su hombría, por sus valores como revolucionario, como internacionalista. Y él decía que hacer valer esas manifestaciones de la cultura popular tradicional que están en el pueblo era hacer valer todos estos proyectos sociales. Era por ahí que se podía salvar a través del pueblo.
del comprometimiento del pueblo y de su participación real en el poder, que es lo que decía Joel Yen. Si nos perdemos, si nos divorciamos del pueblo, podíamos caer en las desviaciones del socialismo europeo, que perdió el norte y se perdió el socialismo. Y había que defender y salvar el socialismo. Eso es de verdad revisitar esta obra, eso es de verdad sacarle las esencialidades de esta obra, eso es de verdad sacar la vigencia que tiene esta obra. ¿Por qué Joel Yen es para mí un intelectual aportativo? ¿Qué es lo que aporta Joel Yen? ¿Dónde están las sabias nutricias de Joel Yen? Empezando que Joel Yen es un hombre comprometido políticamente con la revolución. Joel también nos deja un ejemplo de lealtad a los principios, un ejemplo de integridad ética. Hemos estado hablando de eso. Una persona que siempre dijo lo que sentía con una franqueza a veces brutal, pero siempre leal, siempre con la revolución. El hecho de que yo soy revolucionario. Llevo una militancia revolucionaria de 50 años también, casi 50 años. Y voy a morir siendo revolucionario. En tanto que soy revolucionario, critico los errores de la revolución, pero soy solidario con los errores de la revolución. Son mis propios errores. Pero siento con una angustia adicional esta preocupación, por cuanto que me considero un militante de la revolución, aquí o en cualquier otro lugar del planeta. El principal cambio que yo aspiraría que ocurriese en Cuba de inmediato, porque así lo deseaba también en los años anteriores, es que se acabase con el miedo que en ocasiones existe a decir la verdad, que se acabase con el miedo a dejar de simular. Fue un hombre que marcó la ciudad con el festival y con su manera de ser. Joel fue un patriarca de la ciudad. Joel fue un líder que por donde quiera que caminaba la gente lo señalaba y decía, ese es Joel de la Casa del Caribe. Joel fue un hombre, repito, irrepetible. Un hombre con la verdad siempre a flor de labio. Un hombre que andaba con un machete quitando la maleza para que la mentira y la mediocridad no se reguindara de la maleza y se escondiera detrás de la maleza. Por cierto, hacen falta hombres como Joel ahora con un machete para que la mediocridad no se esconda detrás de la maleza. Como hacen falta Joeles aquí en Santiago y en Cuba. Eso fue Joel, un humanista, un revolucionario, un hombre inigualable, que no tenía ambición por nada. Y es presente, es la luz que alumbra el camino de muchas personas todavía. Y que nadie se equivoque, porque hay veces que las personas se equivocan y en esa amplitud de pensamiento que tenía Joel pueden pensar que en estos momentos Cuba 2021, plena pandemia, pleno movimiento telúrico de muchas cosas, Joel tendría otra visión sobre Cuba y la nación. No. En este lado de Cuba no creo que haya otro analista, estudioso de las raíces, orígenes y proyección de la cultura cubana como Joel Yen. Nunca vamos a olvidarlo, porque como jefe, como líder, como autoridad en lo que se refiere a ese pensamiento, a ese discurso, logró reunir a un grupo de intelectuales en nuestra región oriental que dieron frutos. Cuando me daba a leer sus obras, cada vez que la leo, puedo encontrar en la obra de Joel determinadas aproximaciones que son tesis rotundas sobre el devenir de la sociedad cubana, que son sacadas de su experiencia personal. Yo tendría la misma visión sobre Cuba, sobre la nación cubana y sobre nuestro sistema social que defendió durante muchos años. Que la cultura popular tradicional es patria, que la cultura popular es Cuba, que la cultura popular nos ayuda a ser más independientes, más libres y más soberanos. Y Joel es eso y lo será, que nadie se equivoque.
Soy la voz que decidió nunca morir. Soy la luz que alumbra el camino. Soy el viento que descansa bajo mi sombra. Soy el agua que corre sobre mis pies descalzos. Soy el fuego que te abraza para regalarte una fiesta. Soy el machete en busca del camino que lleva al sol. Soy esa sombra húmeda en busca de una estrella para volverte a decir, soy.